Paz de Cristo, mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno estar una vez más aquí en esta tarde para escudriñar juntos la palabra de Dios. Amén. Y pues quiero empezar pues dándole una bienvenida. Amén. Diciéndole gracias por estar aquí en esta tarde, por poner el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. También quiero darle pues las gracias a nuestra técnica que nos ayuda a tener este servicio online. Amén. Nuestra técnica, nuestra hermana Raquel, pues sin su ayuda esto no fuera posible, amén, y pues todos trabajamos para la obra de Dios, cada quien poniendo un granito, amén, y pues hay que dar honra al que honra lo merece, amén, gloria sea nuestro Dios. Pues sin más retraso, mis hermanos, yo quiero que entremos en materia en la palabra del Señor, amén. En esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema, Pedro recibe las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino. Y yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 1 en el versículo 14. Marcos capítulo 1 en el versículo 14 en su Biblia. Amén. Si no tiene su Biblia, mi hermano, pues le animo a que la busque. Amén. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:14. Amén. Por fe ya está ahí. Dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Versículo 16. Andaba junto al mar de Galilea y vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y el versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Amén. Pedro, Simón y Andrés. Amén. Pedro era el mismo Simón. Amén. Y hermano Andrés le siguieron. Gloria a Dios. Ahí donde está mi hermano, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Para que el Señor bendiga esta palabra en esta tarde. Amén. Padre, venimos ante ti, Señor, ante de ti en el poderoso nombre de Jesús. Pidiéndote, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestra vida, a nuestra alma, Señor, a nuestro corazón, a nuestra manera de vivir en este mundo, Señor. Yo te pido que me des sabiduría para expresar esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Esta palabra que es vida, que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Pues estaba de pie, mi hermano, pues puede tomar su asiento. Amén, gloria sea nuestro Dios. El objetivo del estudio de esta tarde, mi amado hermano, es ver la percepción o la claridad precisa que tuvo Simón Pedro de la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios y de cómo esas llaves del nuevo reino espiritual fueron dadas por Jesús a Pedro. Amén, como esas llaves fueron usadas más tarde para abrir la puerta de salvación, primeramente para los judíos, después para los samaritanos y finalmente para nosotros, amén, los gentiles. Amén, mi alma adora a Jesús. Pedro, mis amados hermanos, es sin duda uno de los personajes bíblicos más conocidos e interesantes. Amén. Cada vez que yo leo la palabra de Dios y leo acerca de este hombre, acerca de Pedro, a veces, mis amados hermanos, me hace reír. A veces me hace llorar, amén, y a veces me hace pensar en mí mismo, porque Pedro fue un hombre que después de tener el encuentro con el Maestro, experimentó lo que nosotros conocemos y lo que la Biblia le llama como el primer amor, amén. Pero Pedro, dice la Escritura, junto a su hermano, amén, Pedro dice la Escritura junto a su hermano, al escuchar el llamamiento de Jesús a sus vidas, simplemente le siguieron. Alabado sea Jesús. Yo quiero, mi hermano, que vayamos al capítulo 6 de Juan. Amén. Capítulo 6 de Juan. Búsquelo ahí en su Biblia. La Biblia nos relata en ese capítulo que Jesús predicó uno de los sermones más difíciles, uno de los sermones más duros, una palabra dura al pueblo que lo seguía. Al tal grado que los discípulos, la gran multitud de discípulos que estaban ahí, lo escucharon y cuando lo escucharon, ¿sabe qué dijeron? Dura es esta palabra, amén. Jesús en este sermón empezó a separar, mis amados hermanos, los verdaderos discípulos de la multitud que lo seguía, porque era mucha, amén. Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 6 en el versículo 60. Juan capítulo 6 en el versículo 60. Alabado sea Jesús. Juan 6,
60. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué dice el título arriba? Palabra de vida eterna. Amén. Palabras de vida eterna. Dice así, Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, mis amados hermanos, les estaba predicando una palabra fuerte, amén. Ya no les estaba hablando palabras nomás de prosperidad y de bendición y de lo que la gente quiere escuchar. Entonces dice que al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne dice que para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, dijo Jesús, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, a quien le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir en pos de mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y quién le respondió? Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, le dijo, palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, gloria sea a nuestro Dios. Mis amados hermanos, este pasaje bíblico es unos pasajes bíblicos muy tristes, porque dice que muchos se regresaron, amén, que muchos volvieron atrás y volvieron atrás a sus vidas cotidianas. Y este versículo 66, que el capítulo 66, versículo 66, pues mi amado hermano, pues tiene un poquito de similitud con la marca del enemigo, amén, la marca de la bestia, 666. Y mire lo que dice ese, dice que muchos se volvieron atrás, amén, eso es lo que dice. Y este versículo 66 es tan cierto en estos tiempos, especialmente en este año 2020, porque esto nos muestra, mis amados hermanos, que la verdadera palabra de Dios predicada, el verdadero evangelio predicado como es, no es popular. Amén. Algunos pastores y predicadores envuelven las escrituras, esconden cosas de las escrituras y eso no es correcto. Muchos predican el evangelio de las ofertas. Te entrega tu vida a Cristo, amén, y todos tus problemas se van a resolver. Entrega tu vida a Cristo y pues Cristo te va a dar bendiciones y riqueza, amén. Entrega tu vida a Cristo y todo lo que tú quieres y deseas de tu corazón lo vas a obtener. Y hay veces, mi hermano, que eso es mentira, ¿verdad? Porque usted sabe que muchas veces es al revés. Pero ¿qué es lo que dicen los pastores que predican esto? O no, si les predicamos, entreguen su vida a Cristo y prepárense porque Satanás va a venir a darle duro con todo lo que tiene. Nadie se va a convertir, amén, nadie va a querer entregar su vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dan vuelta al asunto, empiezan a predicar un evangelio agradable al oído, un evangelio diluido, un evangelio soft, suave, pero sin convicciones al corazón, amén, pero sin cambios en sus vidas, amén. Por eso tenemos esas mega iglesias, amén, porque les tratan nomás con sus emociones y no como Jesús. Jesús aquí ya les había enseñado que Él multiplicaba los panes, amén. Ya les había prosperado, por eso lo seguían. Pero una vez que Jesús se paró y les predicó el evangelio como es, muchos dicen que se fueron, amén. Y la escritura nos dice, mis amados hermanos, que el reino de Dios es ¿para qué? Para los valientes. Y solo los valientes dice que son los que los arrebatan. ¿Como quién? Como Pedro, que dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén, alabado sea Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ahora, un día Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Desde Betsaida Jesús viajó con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, donde visitó las aldeas de esa zona. Sin embargo, él dedicó la mayor parte de su tiempo en la instrucción y la discusión privada con los 12. Alabado sea Jesús.
Jesús, hermano, había pasado mucho tiempo con sus discípulos. Ellos ya habían visto muchos de sus milagros. Ya Jesús les había instruido acerca del reino y de quién era Él. Y Jesús buscó un lugar solitario para estar con los 12, para estar con los 12 valientes que aún le seguían. Amén. Después de esa enseñanza en el capítulo 6, esos 12 que Él había escogido. Jesús empezó a hablar con ellos en una manera más íntima, en una manera privada. ¿Cuánto le gusta tener esas conversaciones con nuestro Dios en ese tiempo íntimo de oración? Y en Mateo capítulo 16, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. Yo quiero que vaya conmigo ahí, mis amados hermanos, si son tan amables. Mateo capítulo 16 en el versículo 13. Mi alma adora a Jesús. Mateo capítulo 16 en el versículo 13. Mire lo que dice la palabra. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Ay, ¿quién le respondió? Pedro, amén. Pedro, el atrevido de Pedro. Dice Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Mi alma adora a Jesús. Esta es la primera vez, mis amados hermanos, que Jesús hacía una pregunta así. Porque a Jesús parecía que no le ponía atención, amén, ni le importaba las opiniones de otros. Y qué bueno que fue así, amén, porque se imagina que si Jesús se hubiera agüitado, como dicen, o angustiado por las palabras y los desagrados de los fariseos o de los otros religiosos que no aprobaban lo que el maestro hacía o predicaba, no tuviéramos esa esperanza de una vida eterna, amén, si Jesús hubiera tirado la toalla. Gracias a Dios que todavía hay hombres que se paran atrás de un púlpito y predican la palabra, amén, esa palabra que cambia vida, amén, esa palabra que nos hace reaccionar de la manera en que estamos viviendo, amén, que no tiran la toalla por ningún comentario. Mi alma adora a Jehová. Pero sin embargo, esta pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos, mis hermanos, era para la edificación de ellos y de las ideas ciertas que ellos tenían acerca de Cristo y que necesitaban ser clarificadas, amén, se necesitaban ser claras. ¿Y qué nos enseña eso, mis amados hermanos? Que Jesús, sabiendo y discerniendo los pensamientos de ellos, tal vez habían algunos discípulos que aún no estaban convencidos de que Cristo era el Mesías, amén. Eso nos muestra, mis amados hermanos, la importancia de nosotros como creyentes de saber, amén, ciertamente en quién hemos creído. Porque hay todavía gente, mi hermano, que no sabe en quién ha creído. Está como que él dice que Jesús es la respuesta, amén, y no saben cuál es la pregunta. Amén. Es importante que nosotros sepamos en quién hemos creído. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En quién hemos puesto nuestra fe. Tenemos que estar convencidos de que Jesús es Dios y que Él está sentado a la diestra de nuestro Padre. Amén. Y que Él, mi amado hermano, ha prometido regresar por su iglesia un día. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Alabado sea Jesús. Los discípulos habían escuchado opiniones imparciales de parte de la multitud que estaba ahí, amén, porque usted sabe que siempre hay alguien que le gusta hablar, amén. Había muchas opiniones variadas de quién era Jesús. Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista, quien había resucitado. Algunos oponían que era Elías o Jeremías o tal vez alguno de los otros profetas. No estaban claros ellos viendo todo lo que Jesús había realizado. Todavía habían algunos que tenían dudas, alabado sea Jesús. Pero había uno, amén. Había uno, siempre hay uno, amén, que estaba seguro. Había uno a quien Dios le había revelado en su corazón quién era Jesús, amén. Ese fue Pedro. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesús en esta tarde? Mi amado sea nuestro Dios, amén. Ahora, Cristo estaba muy satisfecho con la respuesta o con el análisis que Pedro hizo, amén.
Porque Pedro entendió que Jesús no era solo el Cristo, sino que Él era el Hijo del Dios viviente. O sea que Pedro reconoció, mi amado hermano, la deidad de Jesús aún en su forma humana. Porque si alguien había de entender, o si habían personas que tenían que entender quién era el Mesías en verdad, eso eran los discípulos que caminaban con Jesús. Amén. Pero vemos en la Escritura que todavía habían algunos que dudaban, amén, de quién era Jesús. Amén. Ese grupo de hombres que habían visto grandes milagros que solo Dios podía hacer, tenían que estar muy convencidos de quién era Jesús. Por eso Él les hizo esa pregunta. Cristo estaba muy satisfecho con la respuesta de Pedro, que allí mismo en Mateo capítulo 16, en el versículo 17, como leímos, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, qué privilegio, amén. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Mi alma adora a Jehová. ¿Sabe, mi hermano? Cuando yo leo este pasaje, cuando leo el pasaje donde Pedro lo negó y donde Jesús dice que entró después de su resurrección y dice que Pedro estaba ahí, ¿se imagina qué ha de haber pensado Pedro? Ya viene Jesús a quitarme las llaves del reino. Ya viene Jesús a decirme: Pedro, dame las llaves, pues me negaste, mi amado, y pues ni modo. Amén. Pero Dios no le hizo eso, amén, sino fue y le preguntó: ¿aún me amas? Amén. Le preguntó 3 veces: ¿aún me amas? Amén. Y si me amas, pues pastorea, amén. Pastorea mis ovejas, administra mis ovejas, amén. Gloria sea nuestro Dios. Qué bonito, amén, que Dios es un Dios de amor, amén, un Dios de misericordia, que no fue y le quitó las llaves a Pedro, sino que aún le encomendó algo más, amén. Gloria sea nuestro Dios. Ahora, ¿qué quería decir Cristo en estas declaraciones o con estas palabras hacia Pedro? Amén. ¿Qué es lo que quería decir? Cristo, mi hermano, Jesús estaba diciendo que el fundamento de roca de su iglesia era Pedro. Y en el principio, cuando Jesús llamó a Pedro para ser su seguidor, él se llamaba, dice la Escritura, Cefas, que significa piedra o roca. La traducción literal de la declaración de Cristo en este pasaje bíblico es, mis amados hermanos, es que Jesús le dijo: tú eres Petros, dicen otras versiones, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra Petros indica una piedra pequeña, mientras que la palabra Petra significa una peña de proporción gigantesca, o sea, una gran roca, amén. Por lo tanto, Pedro solo era una parte pequeña, amén, de esa gran roca, amén, en la cual Cristo edificaría su iglesia. Espero que me haya sido claro, amén, porque yo tuve que leerlo como 6 veces para entenderlo, amén. Alabado sea Jesús. Pedro era una pequeña parte, una pequeña roca de esa gran roca que es, amén, la iglesia, amén. La iglesia de Cristo es grande y sigue creciendo, amén. Entonces, como Pedro fue el primero y el único en reconocer la verdadera deidad de Jesús, Pedro fue esa pequeña piedra, pero importante parte para iniciar el fundamento de la iglesia. Nosotros también estamos incluidos en ese edificio, amén, coordinado, plantado por Jesús, porque somos la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice algo sobre esto. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, amén, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, dice en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, amén. Somos morada del Espíritu de Dios, amén. Somos parte de un cuerpo, amén, que va creciendo cada día que nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Alabado sea Jesús. La iglesia no estaba edificada únicamente en confesiones carnales, pero en hombres quienes han hecho confesiones inspirados por Dios para enseñar sus grandes verdades, amén, aquellos que predican la verdad del evangelio. En esos hombres tipo roca como Pedro,
Yo conozco unos cuantos hombres, amén, que son tipo roca como Pedro, que han permanecido sólidos en el evangelio por años, amén. Esos hombres quienes reconocen la verdadera deidad de Cristo en la cual la iglesia del Dios viviente está edificada, mi hermano, esos hombres como Pedro son lo que son esa pequeña roca, amén, de esta gran roca, de este gran evangelio. En la declaración de Cristo a Pedro encontramos la palabra iglesia por primera vez en el Nuevo Testamento. La palabra iglesia es derivada del verbo eclesia. Eclesia, que significa llamar afuera. Cristo nos ha llamado su iglesia, amén, porque nosotros tenemos que salir fuera de este mundo, amén. Cristo va a venir por su iglesia, entonces nosotros somos llamados a ir fuera de este mundo. Hoy en día, la verdadera iglesia de Cristo representa un grupo de creyentes, mis amados hermanos, a salir. Un grupo de creyentes que son claramente distinguidos, o sea, diferentes al mundo. La iglesia de Cristo no puede comportarse igual o peor que la gente del mundo, amén. El que dice que es cristiano creyente y que forma parte de la iglesia de Cristo no puede comportarse peor que los incrédulos. Cristo nos ha llamado a salir fuera de los dominios de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Qué nueva criatura es, ¿verdad? Que el que está en Cristo no sigue comportándose igual de su pasada manera de vivir. El que está en Cristo, mi hermano, es una nueva criatura. Porque si en verdad estamos en Cristo, toda nuestra vida es una vida nueva. Y la iglesia de Cristo tiene que entender esto. Amén. Alabado sea Jesús. Y el apóstol Pedro nos hace un recordatorio de cómo vivir, de cómo comportarnos como la iglesia de Cristo que somos, como siervos de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro en el capítulo 2. Mi alma adora a Jesús. Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4. Amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. El título arriba dice la piedra viva. Oiga bien, somos una piedra viva. Amén. La iglesia de Cristo no es una iglesia muerta, mi hermano. Es una iglesia viva que sigue marchando. Dice el versículo 4. Acordaos, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por ¿quién? Por los hombres. Mas para Dios, dice, escogida y preciosa. Somos piedra preciosa. Vosotros también como piedras vivas, se edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí nos está llamando. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos que ser santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis en él, precioso para los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon, oiga bien, que los desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Cómo tropiezan? Cuando son desobedientes. Amén. Está hablando a la iglesia. Amén. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. El versículo 9 dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, ¿quién? Usted y yo, vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, hemos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice la palabra. En versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre a dónde? Entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda situación humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como al enviados para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien,
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. Somos la iglesia de Cristo, amén. Aquí está hablando a la iglesia de Cristo, amén. La iglesia que empezó con Pedro, amén. ¿Quién escribió esta carta? La escribió Pedro, amén. Para hacer callar, dice, a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos o a los afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Hoy tuve una situación difícil de soportar, mis amados hermanos, porque esto merece aprobación sin alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Sufra molestias, padecimientos injustamente. Aquellos que dicen que todo lo que puede en Cristo es solo victoria y victoria. No, tenemos que soportar como la iglesia de Cristo que somos. Amén. Esto es para valientes. Amén. El evangelio dice que los valientes lo arrebatan. Amén. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto que fuimos llamados, amén. Para estos fuimos llamados, mis amados hermanos. Fuimos llamados para no a venir a calentar una banca en una iglesia. Fuimos llamados para ser la iglesia de Cristo, amén. Para comportarnos como la iglesia de Cristo, amén. Para esto dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, dice, no ¿qué? Amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El 25, porque vosotros éramos como ovejas descarriadas. Amén. Pero ahora habéis vuelto ¿a dónde? Al pastor y obispo. ¿De a dónde? De vuestras almas. Amén. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esa palabra tan hermosa? Amén. Santo es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Ahora, cuando Cristo le dio las llaves del reino a Pedro, como leímos en Mateo capítulo 16, 19, no eran llaves comunes, amén. No es que Pedro andaba con un manojo de llaves, amén, ahí como que fuera conserje, sino que eran llaves, mis hermanos, espirituales, amén. En las costumbres orientales, las llaves eran un símbolo de autoridad, hechos con una curva en un extremo que se llevaba alrededor del cuello, amén, como un símbolo de autoridad. Presentarle o darle a alguien las llaves era algo, era algo, mi hermano, otorgarle a alguien confianza, distinción y responsabilidad. Y la autoridad que Jesús le dio a Pedro en Mateo 16 era para abrir la puerta de fe a salvación al mundo entero. Amén. Esas eran las llaves que Pedro tenía. Una puerta que nunca sería cerrada o reservada para un grupo de personas nomás, porque Dios no hace excepción de personas, amén. La salvación es para todo aquel que se arrepienta de sus malas acciones. Marcos 16, 16 dice que el que crea y sea bautizado será ¿qué? Será salvo, dice, amén. Pero el que no crea, desafortunadamente, dice la Escritura, será condenado, amén. Pedro tenía esas llaves, amén, para eso, amén. En el día de Pentecostés, Pedro abrió la puerta de salvación a los judíos cuando les explicó los extraños fenómenos en el aposento alto en Hechos capítulo 2. La Escritura nos dice que estaban todos unánimes esperando la promesa, amén. Cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dice, que soplaba, amén. Y dice la Escritura, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la Escritura que moraban en Jerusalén hombres judíos que oían a los galileos y a los discípulos de Jesús hablar en otras lenguas que ellos entendían.
Dice la escritura que se quedaron atónitos y maravillados y diciendo, mirad, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan como pues los oímos nosotros hablar nuestro propio lenguaje? Amén. Ellos estaban atónitos, amén. Estaban perplejos, dice la escritura, diciendo unos a otros, preguntándose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. Mi alma adora a Jesús. La escritura dice que habían otros burlándose. Oiga bien, eso es lo que hace el inconverso, se burla de las cosas espirituales porque no las entiende. Alabado sea Jesús. Y dice, y decían, estos están llenos de mosto, estos están borrachos, decían, están hasta las chanclas. Pero hubo uno que sabía lo que estaba pasando. Había uno que tenía un discernimiento espiritual, amén. Y en Hechos 2:14 dice la escritura, entonces Pedro, amén. Pedro, siempre Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que están y todos los que habitan en Jerusalén, estos os sea notorio, amén. Estos os sea notorio, oí mis palabras. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son como las 9 de la mañana, le dijo Pedro. Amén. Estos no están borrachos. Amén. Pero en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Pedro empezó a ministrar, a predicar su primer discurso allí. Y dice la escritura que cuando oyeron la prédica de Pedro, todos se sintieron profundamente conmovidos. Amén. Y les preguntaron a Pedro y a los otros discípulos qué debían hacer entonces, ya que ellos estaban conmovidos por la predicación de Pedro. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y recibiréis, ¿qué le dijo Pedro? El don del Espíritu Santo. Y entonces van a entender lo que aquellos hombres estaban haciendo, amén. Los cuales ustedes les estaban diciendo que estaban borrachos. Van a entender, porque esta palabra se discierne, mis hermanos, con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este fue el primer sermón con instrucción para obedecer el Evangelio. Predicado por ¿quién? Predicado por Pedro, el que tenía las llaves. Alabado sea Jesús. En Hechos capítulo 8, la escritura nos dice que más tarde Pedro también impuso manos sobre los samaritanos para recibir el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dice la escritura. Estos llegaron allá para orar por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos, amén, ninguno de ellos. Ellos solo habían sido bautizados, dice la escritura, en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les ponían manos y recibían el Espíritu Santo. Oiga bien, así de ungidos estaban estos hombres, amén. ¿Cuántos quieren ser ungidos así, mi hermano? Que usted le ponga la mano a alguien y que reciba algo de parte del Señor, amén. Así de ungidos estaban estos hombres, estos discípulos. Ahora, en Hechos capítulo 10, finalmente cuando Pedro predicó a la casa de un centurión en Cesarea llamado Cornelio, yo no sé quién ha escuchado la historia de Cornelio, quien dice la escritura que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, amén. Pedro abrió las llaves de salvación para los gentiles. A este centurión llamado Cornelio se le apareció un ángel y le dijo que enviara a un hombre a Jope a quien hiciera venir a Simón Pedro, que él le iba a decir lo que era necesario que hiciera. Alabado sea Jesús. Cornelio estaba en una búsqueda sincera de Dios. Amén. Cornelio quería tener una relación más personal con Dios, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Y Dios, en su misericordia, cuando el ser humano lo busca de todo corazón, Dios abre puertas, Dios envía hombres, Dios mueve montañas, Dios abre mares para manifestarse en la vida de aquel que lo anda buscando de corazón. Hay tantos religiosos, mis hermanos, que tienen una búsqueda sincera de Dios y por eso vienen al conocimiento real de Dios. Pero hay aquellos que prefieren seguir una tradición, amén. Entonces su búsqueda no es, amén, agradable delante de Dios. Dios se va a manifestar, mi hermano, en aquella persona que lo anda buscando de todo corazón, como Cornelio. Y en Hechos capítulo 10, versículo 24, Dios le manda la respuesta a este hombre, amén. Yo quiero que lea conmigo
si son tan amables, mis amados hermanos, para irnos sobre el final, amén. En Hechos capítulo 10, versículo 24. Hechos capítulo 10, versículo 24, amén. La gloria sea para nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo 24. Dice, al otro día entró en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, ¿ok? Pedro ya lo había mandado a enviar a buscar a Pedro, amén. Ahí venía Pedro. Y dice que al otro día entró en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. El evangelio no es para tenerlo callado, mi hermano, amén. Cuando usted sabe que Dios va a hacer una obra en su vida, hay que compartirla, amén. Cornelio sabía por medio de ese ángel que algo maravilloso venía para su vida. Y él lo quiso compartir con sus amigos y parientes, dice, y amigos más íntimos. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y dice que se postró a sus pies y adoró. Mas Pedro lo levantando, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, amén. Hombre, Pedro no quiso la gloria. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Pedro quedó sorprendido, amén, porque Pedro iba por uno, amén. Y dice cuando entró quedó sorprendido, amén. Alabado sea Jesús. Quedó sorprendido, dice Pedro. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Todos somos igual ante los ojos de Dios, amén. Aquí lo está diciendo Pedro, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual el ser llamado viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro ya lo conocía, la causa. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba en ayunas. A esta hora estaba yo en ayunas. No estaba comiendo tacos de carnitas, estaba ayunando, amén. Estaba en ayunas y a la hora novena, mientras que estaba haciendo, viendo televisión, no, oraba, dice, amén. En mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Pero qué estaba haciendo Cornelio? Estaba ayunando, estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios. Un hombre que no conocía de Dios, había oído de Dios porque él tenía una religión, amén. Él seguía una costumbre, amén. Pero él estaba orando y buscando de Dios, amén. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, porque Cornelio era justo, amén, y él limosnaba, él daba, amén. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, le dijo, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Dónde estaban? Delante de la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros hemos estado en un servicio donde la presencia de Dios ha caído y aún así, mi hermano, hay alguien que no capta lo que Dios está hablando? Ahí dice, estamos delante de la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Amén. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Se agrada de qué? El que le teme. Amén. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron, dice, colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que él es el Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu, ¿qué pasó? Cayó. ¿Por qué cayó? Porque estos hombres estaban escuchando la palabra de Dios. Pero mientras Pedro la predicaba, estos hombres escucharon aquí y escucharon aquí. Amén. Escucharon aquí. El Espíritu Santo cayó sobre todos, dice, los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de quien también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo de Dios. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondiendo Pedro, pues acaso alguno impide ir al agua para que no sea bautizado. Estos se han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, que mandó a bautizarlos en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Entonces le rogaron, dice, que se quedase por algunos días. Mi alma adora a Jesús. Qué hermoso. Entonces dice el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No hay confusión. La palabra no se confunde, mi hermano. La palabra de Dios no se confunde. Hay tantos versículos que nos aclara que el bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente necesita esta revelación. Amén. Pero Jesús, nuestro Dios, tiene que dársela. Amén. Pero ahí hay un versículo más sobre este asunto. Amén. En el nombre de Jesús, le dijo Pedro. Santo es nuestro Dios. Mi alma adora a Jesús. Antes no éramos pueblo, mas ahora por medio del sacrificio de Jesús en una cruz somos llamados su pueblo, somos llamados hijos de Dios. Jesús le dio las llaves a Pedro con el único propósito, mis amados hermanos, que aquellos que deseaban la salvación y que desean la salvación, sin importar la raza, color o origen de nación, puedan obtenerla. Dios abrió la puerta de la fe por las llaves que le dio a Pedro, a los gentiles, a nosotros. Y esa llave, mis amados hermanos, aún están en esa puerta. La puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta, mis amados hermanos. La pregunta es, ¿entrarás por esa puerta? Amén. Entrarás por esa puerta. Cristo quiere, mis amados hermanos, que entremos por esa puerta. Cristo no quiere que nadie perezca, que todos vengamos, dice, al arrepentimiento. Amén. Cristo sigue tocando la puerta y la puerta, mis amados hermanos, sigue abierta. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga esta palabra del Señor en esta tarde. Amén. Ahí donde usted está, mi hermano, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por habernos hecho pueblo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este momento por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en estos momentos por habernos, Señor, permitido venir a un arrepentimiento, Señor. Venir, Señor, a estos caminos, Señor, que son tan agradables al hombre, Señor. Padre, antes no éramos pueblo y tú nos has hecho pueblo, Señor. Tú no haces discriminación de personas, Señor, de naciones o aún de religiones, Señor. Yo te pido, Señor, en estos momentos, Padre, que tu palabra en esta tarde, Señor, haya sido de bendición para nuestros corazones, para saber que somos la iglesia de Cristo y que somos parte de esa roca que sigue avanzando, esa roca que sigue creciendo. Gracias te damos por la vida de estos hombres, por la vida de Pedro, mi hermano, que estuvo ahí, que después de haberte fallado, él reconoció que
¿A dónde podemos ir? A ningún otro lugar sino solo a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida. Pedro reconoció que no había esperanza en este mundo y nosotros reconocemos, Señor, que no hay esperanza en este mundo. Ayúdanos, Padre, a caminar conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, a tus mandamientos, a ser esa iglesia por la cual tú vas a venir algún día, Señor. Oh, tu puerta sigue abierta, Señor. Sigue abierta para aquellos que aún no entran por ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, Pedro es un personaje que me gusta mucho. Yo he conversado con una persona acerca de quién te gustaría conocer cuando llegues allá a los cielos, amén. Y Pedro sin duda, aparte pues primero a Jesús, amén. Pero Pedro, yo quiero conocer a Pedro, amén. Yo quiero preguntarle a Pedro. Yo siento hay veces que soy como Pedro, muy espontáneo, muy directo. Pero yo reconozco que así como Pedro, yo necesito de Dios. ¿A quién yo iré en este mundo? Si solo Jesús tiene palabras de vida eterna, amén. Solo nuestro Dios, mis amados hermanos. Espero que este mensaje, mi hermano, pues sea de bendición a su alma, recordándole que el servicio el domingo es a las 5, amén. No se le vaya a olvidar su mascarilla y llegue temprano, amén, para hacer la obra del Señor, para ayudarnos a acomodar, amén, para hacer la obra del Señor, amén. A las 5 ese servicio, mis amados hermanos, no se lo pierda porque va a estar bueno. El Señor nos va a hablar en el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, amén.